Dios bendiga el ministerio de alabanza, todos los jóvenes, los caballeros, los que están presentes, en especial las damas, que es el servicio programado por ellas. Que el Señor los bendiga, gloria a Dios. Dios bendiga también al radio oyente que nos sintonizan a través de la radio Visión Celestial y los que nos visualizan a través de su página en Facebook. Dios bendiga a los que nos van a visualizar a través del canal de YouTube. Gloria a Dios, aleluya. Así invito a la iglesia a ponerse de pie. Tengo el privilegio de poder predicar un momento la palabra del Señor con ustedes, aleluya. Toditos los que estamos en la casa del Señor, ponerse de pie, amados hermanos, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. En el juzgado terrenal no hay ninguna ley que se pueda ser quebrantado en el día de una corte. Y nosotros nos gusta quebrantar las órdenes en la iglesia. Así es que invito a todos los que estamos en la casa del Señor a ponerse de pie y puede abrir la palabra del Señor en el primer libro de Samuel, capítulo 3, su versículo 3. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Primera de Samuel, capítulo 3, su versículo 3. Cuando ya lo tiene, lo confirma con amén. Aleluya. Gloria a Dios. Primera de Samuel, capítulo 3, su versículo 3. Creamos por fe que a través de esta palabra Dios pueda restaurar nuestras almas. Dios pueda confirmar alguna petición de algún necesitado del Espíritu Santo. Y a través de esta palabra Dios nos pueda perfeccionar hacia la buena obra. Porque la obra es de Él, la iglesia es de Él y la iglesia somos nosotros. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 3. ¿Ya lo tienen? Lo vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí. ¿Para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí. ¿Para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí. ¿Para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate. Y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Padre que estás en la gloria, oh Dios, bendito sea tu nombre, Padre amado. En tus manos, oh Dios, me encomiendo bajo la guianza del Espíritu Santo. Por favor, oh Dios, usa mi vida, usa mis labios como un instrumento agradable delante de ti, oh Dios. Que seas tú el quien hablas a través de mis labios,
Porque yo no quiero hablar palabras de hombre, sino que habla tú, oh Dios, a través de esta palabra. Usa mi mente. Pon sabiduría en este pueblo, Dios, para que pueda entender, oh Dios eterno, la palabra. Háblanos, oh Dios, porque tus siervos aquí estamos y escuchamos tu voz, oh Dios. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¿Puede tomar su asiento? Vamos a hablar sobre un tema que dice: atendamos el llamado de Dios. Dice: atendamos el llamado de Dios. La Biblia nos relata en este pasaje, refiriéndose a un joven. Quizás usted pueda pensar, no estamos en servicio de jóvenes, pero nosotros somos los jóvenes espirituales, porque cada día Dios restaura el espíritu en nosotros. Dios cada día nos rejuvenece del Espíritu Santo. Así dice la palabra. Por eso que cada día nuestras fuerzas se rejuvenecen en Dios. Pero hay algo aquí que la Biblia nos habla, que quizás a nosotros nos está pasando en estos tiempos, que escuchamos palabra tras palabras, mensaje tras mensajes, mas nunca hemos entendido la voz de Dios. ¿Por qué? Porque nos hace falta llenarnos del Espíritu Santo para tener ese discernimiento. ¿Quién nos está hablando? No es el hombre quien predica, no es la mujer quien predica. Aquí la Biblia dice, nos relata que Dios estaba llamando a Samuel. Le decía: Samuel, Samuel y Samuel. Él no lo entendía. Y Samuel, después de que él escuchaba la voz, pero él no sabía que era Dios quien los estaba llamando. Dice la Biblia que él se levanta y va y corre a Elí, le pregunta: ¿me has llamado? Y este es el problema que pasa en nosotros. Muchas veces pasamos por ciertas circunstancias de la vida, luchas y pruebas, pero nosotros no entendemos que Dios nos está perfeccionando a través de ella. Y cuando nos está pasando eso, nosotros el peor error que cometemos es que corremos al hombre y le contamos de qué está pasando en nosotros. Ese es el problema de la iglesia, del pueblo de Dios. Cuando Dios habla, o cuando Dios nos habla a través de luchas y pruebas, nosotros corremos a veces y nos vamos hacia el hombre a contarle: aquí, esto me está pasando. O cuando hay necesidad, corremos a veces al hombre y a la mujer y le contamos de qué tenemos necesidad. No es el hombre ni la mujer que nos llama, es el Espíritu Santo. Es Dios que nos está llamando a una perfección, a la obra. La Biblia dice que Samuel no había entendido la voz de Dios. A veces, muchas veces, nosotros quizás estamos en la casa de Dios, pero quizás no hemos aprendido a obedecer a Dios. Pero si usted se decide entregarse por completamente al Espíritu Santo, usted va a obtener el don de discernimiento. ¿Quién está hablándolo?
Muchas veces nos adelantamos nosotros en hablar. Nos adelantamos en pensar en lo que pensamos, sin saber que Dios nos está llamando. Dice la palabra, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Dice la Biblia, los versículos anteriores, que por qué Dios le llamó a Samuel, porque Elí ya no había visión en él. ¿Sabe por qué Dios lo llama a usted a ver la necesidad de la casa de Dios? Es porque quizás los mayores liderazgos ya no tienen visión en la obra de Dios. Por eso Dios lo está llamando a usted. El problema es que a veces el liderazgo nos manda a dormir. No entiende que Dios está hablando. Cuando Samuel corrió a Elí, Elí que le dijo, ve y duérmete, vuélvete a dormir. Ese es el problema que pasa. ¿Por qué? Porque a veces ya no hay don de discernimiento en el liderazgo. Quizás Dios está hablando a alguien más y ese alguien no ha entendido la voz de Dios. El problema es de que si Dios nos llama, no hemos entendido la voz de Dios. Porque no buscamos llenarnos del Espíritu Santo. A que estuviéramos llenos del Espíritu Santo. ¿Sabe qué quiere decir ser lleno del Espíritu Santo? Es alguien que tiene visiones en la obra de Dios, espirituales. O quizás usted ha pensado, ¿estará bien lo que estoy haciendo? O quizás alguien lo ha mandado a dormir. En otras palabras, lo ha mandado a hacer, no hacer lo que se tiene que hacer. El sacerdote Elí era un sacerdote confiado en ser sacerdote. Si leéramos el versículo 1, dice que en ese lugar ya no había visión. Pero antes de que la lámpara de Jehová fuera apagada, Dios llamaba a Samuel. Antes de que el Espíritu Santo se vaya de este lugar, Dios llamará y levantará un remanente en este lugar. Antes de que quizás la mayoría pueda confirmarse, pueda asegurarse y quedarse quieto en el ministerio, Dios siempre levantará aquellas rodillas que no se doblan. En ese lugar necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para que tengamos visiones. Hace 3 semanas atrás, a veces yo no me dormía a exacta hora de la noche, medianoche, yo me preguntaba por qué. Y cuando me acordé que en una ocasión yo prediqué que si alguien se despertara a hora de la noche es que Dios le quiere hablar. Me di cuenta, pero ya habían pasado otros días. Y empecé a decirle a Dios, yo sé que tú me quieres hablar. Y escuché la voz de Dios y esa voz, estoy viendo la mano de Él, que Él no se confunde cuando Él llama. Él no
Él no miente porque Él es Dios poderoso. A veces nosotros, Dios se pone visión en alguien quizás, pero ese alguien tiene miedo en decir. Porque quizás han habido muchos que lo han mandado a dormir. Ese es el problema que pasa en la casa de Dios. Muchas veces nos mandan a dormir. Muchas veces nos dicen que eso no proviene de Dios. ¿Acaso Dios miente? Dios no miente. Si Él dice lo que va a decir, lo que tiene que ser, Él lo va a cumplir. Elí, solamente aún a Elí, él no entendía que el que le estaba llamando a Samuel era Dios. Porque quizás ya habían pasado tiempo de que Dios se comunicaba con Elí. ¿Y para qué era que Dios lo estaba llamando a Samuel? Era para castigar al hijo de Elí, a los hijos de Elí, para terminar con ellos, porque ellos han blasfemado contra Dios. ¿Sabe por qué Dios nos habla a nosotros? La Biblia dice que Dios nos habla para que no todos nos perdamos, a que todos podamos proceder al arrepentimiento. Hay muchas iglesias en estos tiempos, están apagados. ¿Por qué? Porque el diablo los ha mandado a dormir. El diablo les ha dicho que no es Dios quien está hablando. A veces yo me pregunto a Dios, le digo a Dios, en verdad tú me llamaste a predicar, porque mucha gente cuestiona la palabra. Ha habido momentos, a veces he querido venir y renunciar, y solamente Dios me dice, cumple tu ministerio. ¿Qué más voy a hacer yo? Ha habido momentos que ha llegado la desesperación por mucha gente que cuestiona la palabra de Dios, queriéndome a mandar a dormir, queriéndome decir que lo que predico es golpearle a alguien. Yo no me llamé. Yo nunca dije que puedo. Le digo a Dios, si tú me llamaste, yo sé que tú me vas a respaldar. Y Él respalda su palabra. Porque hay mucha gente en la casa de Dios, lastimosamente saliendo de la puerta empiezan a cuestionar la palabra. Empiezan a decir que es palabra del hombre. Queriendo, ¿por qué? Porque no han entendido que Dios es el que habla a través de su palabra. Porque si yo hablara de alguien, yo diría el nombre. Pero si alguien así lo quiere, yo le voy a pedirle a Dios que un día llamaré el nombre del pecado y al pecador. Eso es lo que pasa a veces nosotros, hermanos,
Quizás por una enfermedad de Dios lo está llamando a usted. Atienda el llamado de Dios. Quizás por ciertas cosas está pasando en su vida. No diga que viene del enemigo. Usted diga: aquí estoy, Señor, porque tu siervo oye. Que cuando usted dice eso que tu siervo oye, está queriendo decir: estoy dispuesto a obedecerte. Después de que Dios le dio la revelación al joven Samuel, él tuvo miedo de decirle, de contarle a Elí. Hasta que vino Elí y le preguntó y le dijo: te pido que no escondes nada lo que Dios te dijo. Y el libro de Apocalipsis habla que el que quitara una tilde o pusiera una letra de más de la palabra de Dios, vendrán todas las plagas sobre él, lo que vino en Egipto. O sea que esa palabra está viva. Es palabra fiel. Porque la palabra es fiel. Porque es del verdadero Dios de quien servimos. Es del Dios de quien servimos. Y el Dios quien servimos es un Dios que está vivo. Si usted está pasando por ciertas necesidades, dele gloria a Dios. Dios lo está llamando. Usted atienda el llamado de Dios. Usted dígale a Dios: heme aquí, Señor, envíame. Heme aquí, Señor, tu siervo oye. Aunque lo mandan a dormir, porque así es el trabajo del enemigo. Trata de confundir lo que Dios le pone en uno. Pero solamente obedezcamos y atendamos el llamado de Dios. Porque dice la Biblia que antes que la lámpara de Jehová fuera apagado, Dios estaba llamando a Samuel. Antes de que Dios viene por su pueblo, Dios nos está preparando a nosotros para que vayamos por aquellos que están perdidos. Antes de que el Espíritu Santo fuera quitado en alguien, nosotros atendamos el llamado de Dios. Vamos a abrir en Cantares capítulo 5, su versículo 2. Dice: yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de las noches. Me he desnudado, dice la persona, me he desnudado de mi ropa. ¿Cómo me he de vestir? He lavado mis pies. ¿Cómo los he de ensuciar? Mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, había ya pasado, y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no me respondió. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad, me golpearon, me hirieron,
Me quitaron mi manto de encima los guardas de los muros. Yo os conjuro, oh doncella de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. La iglesia está enfermo. Dice, mi alma desea ver a mi amado. Ese amado es Cristo Jesús. La iglesia desea ver a su Señor, porque Él dijo, yo iré y prepararé ese lugar. ¿Sabe qué quiere decir la palabra? Me hallaron los guardas que rondan la ciudad. Me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima los guardas de los muros. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, Dios nos cubrió. Y si nosotros no entendemos el llamado de Dios, las potestades de las tinieblas nos van a herir. ¿Quiénes rondan en la ciudad? La maldad. Si alguien se aleja de Dios, su alma se puede perder. Si alguien no entiende, no atiende el llamado de Dios, puede perderse. Recuerde, Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 dice, he aquí yo estoy a la puerta. ¿Quién está a la puerta? El amado Dios. Por eso la Biblia dice, he aquí yo estoy a la puerta. Mi amado tocaba la puerta. Ese amado nos está llamando. Ese amado es Dios. Pero debemos de entender que es Dios que nos llama, porque Él quiere que la iglesia sea perfeccionada, para que cuando Él venga pueda hallar a su pueblo irreprensiblemente. En otras palabras, preparada. Pero no habrá alguien más que lo mandará a dormir. Ese que lo va a mandar a dormir es el enemigo. Eso quiere decir, si usted puede estar confiado en la salvación, se puede entibiar, se puede enfriar, sino más bien es cada día buscar la presencia de Dios. Alguien quizás no ha entendido la voz de Dios, el llamado de Dios. Es momento de decirle a Dios, heme aquí, tu siervo oye. El que estaba llamando a Samuel no era Elí. El quien estaba llamando, la voz que estaba escuchando Samuel no era la voz de Elí. La voz que escucha usted en la casa de Dios no es la voz del predicador. Atienda usted el llamado de Dios, porque está la palabra en sus manos. Eso es palabra de Dios. Dice, yo dormía, pero mi corazón velaba. Cuando alguien, quizás por ciertos atrasos,
no puede llegar al servicio, pero su alma desea al Espíritu Santo. Pero hay mucha gente en la iglesia, amados hermanos, que el diablo ya los mandó a dormir. ¿Por qué? Porque no desea congregarse. Si Dios dice en el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre. ¿Quiénes son esos algunos? Aquellos que ya se confiaron que están salvos. La salvación no lo tenemos ganado. La salvación lo ganaremos cuando Cristo viene por su pueblo o cuando la muerte llega por nosotros, si somos fieles a Dios. Usted puede llevar tanto tiempo en el Evangelio como Elí. Ya no había visión en él. Era un sumo sacerdote. Era el único sacerdote que tenía permiso de ofrecerle sacrificio a Dios. Pero en él ya no había visión. Él ya no quiere corregir a sus hijos. Así hay pastores ahora en el Evangelio. Ya no quiere exhortar en la iglesia. Si la palabra es de Dios, la iglesia es de Dios. ¿Por qué? Porque el diablo ya los mandó a dormir. Ya no están escuchando la voz de Dios. Por eso hay muchas iglesias que se han pervertido. Se han vuelto liberales. ¿Por qué? Porque quizás no hay esa palabra de autoridad, de exhortación en ese lugar. O porque quizás el enemigo ha metido miedo en el liderazgo. Yo a veces digo, no es que les hace falta palabra, la palabra todo es de Dios. Lo que les hace falta es fe. Porque si tuvieran fe, no pueden pensar que la iglesia se va a ir, sino que más bien la iglesia se va a perfeccionar. ¿Por qué? Porque Dios a mí me está perfeccionando a través de la palabra. Que cuando Dios me habla a través de su palabra, yo también digo amén. Eso quiere decir que recibo la palabra. Eso quiere decir que le digo a Dios, heme aquí tu siervo, oye. Heme aquí tu siervo, oye. ¿Cuántos en este lugar desean el Espíritu Santo? ¿Cuánto en este lugar desea ser lleno del Espíritu Santo? Ofrezca la ofrenda de palmas al Dios Todopoderoso, pero que nazca de ese corazón. Porque aplaudiendo usted se llena del Espíritu Santo. La palabra es dura, sí es dura. La palabra incomoda, sí, incomoda al hombre. Pero al incomodar al hombre, perfecciona al hombre de la misma manera. No solo perfecciona, también bendice. Y no solo bendice, también lleva al hombre a la vida eterna y a la mujer. Porque esa palabra viene de Dios. Esa voz es de Dios. Esa voz, esa palabra fue inspirada por el Espíritu Santo, por los hombres de Dios. Alguien pueda pensar, si yo escucho los mensajes,
Pero si te ha nacido ese amor de obedecer la palabra, si aún no ha nacido ese amor de poder obedecer la palabra, aún no has entendido la voz de Dios. Samuel corría hacia Elí. Elí lo mandaba a dormir. Samuel corría a Elí y Elí lo mandaba a dormir. Le decía: yo no te he llamado. Quizás alguien le puede decir a usted: tú no eres apto para el ministerio. Es que el hombre no te llamó, fue Dios quien te está llamando. Quizás alguien te ha menospreciado a través de la palabra de Dios o a través de un canto de lo que usted hace en la casa de Dios. Es que Dios no lo estás haciendo para el hombre. No fue el hombre quien te llamó. Tú agrádale a Dios. Solamente llénate del Espíritu Santo. Dice: abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido. Había ya pasado y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad. Me golpearon, me hirieron. Me quitaron mi manto de encima, los guardas de los muros. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber y que estoy enferma de amor. No quiere decir que amar a Dios es una enfermedad, sino que desear el Espíritu Santo es un gozo, es una alegría. ¿Alguna ocasión usted cantando ha sentido la presencia de Dios? Eso es alguien que está enamorado de Dios. Porque si alguien se aleja de la casa de Dios por la palabra, allá afuera te van a golpear. Las potestades de las tinieblas te van a herir. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios dice que el diablo ha venido a robar, a destruir. Pero Cristo ha venido a dar vida, y esa vida Él la dará en abundancia. Pero hay que permanecer enamorado de Dios. Hay que amar a Dios. Acuérdase, Cristo habla a la iglesia de la Odisea, le dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él. La Biblia dice que el personaje que habla aquí no le abrió la puerta a Dios. El Espíritu Santo se fue. Si el Espíritu Santo se va de nosotros por no atender el llamado de Dios, cuando el momento de buscarlo va a costar. ¿Por qué? Porque se va. Ezequiel, si no me equivoco, en el capítulo 12, su versículo 12 dice que a través de la idolatría en el ser humano, el Espíritu Santo se aleja. Quizás no es una imagen. La idolatría puede referirse a muchas cosas que el hombre no puede o no quiere dejar. Aquí dice que el personaje salió a ver a su amado, pero su amado ya se había ido.
Si usted no va a perfeccionar su vida delante de Dios, un día, Dios no quiera, pero si usted va a querer, así lo va a hacer. Así va a ser. Un día va a decir: ¿en dónde están los que dicen aleluya? ¿En dónde está la iglesia de Dios? ¿En dónde están los que predican? ¿En dónde está la palabra de Dios? Ya no va a haber entrada, ya no va a haber reconciliación, ya no va a haber oportunidad. Porque Dios llevará a su pueblo. Y ese pueblo que Dios va a llevar es un pueblo sin manchas y sin arrugas. ¿Hay errores en nosotros? Sí lo hay. Hay errores, pero son errores sin conocimiento. La misma Biblia lo dice, que son pecados sin conocimiento. Pero cuando Cristo venga, Dios la perfeccionará. Por eso, atendamos el llamado de Dios. Dice: si el mensaje del predicador no te sirvió, recuerda, encima del predicador hay un mejor predicador. Samuel no alcanzaba a discernir la voz de Dios y de Elí. A veces no alcanzamos a discernir la voz de Dios y corremos hacia el hombre. Mejor corre a Dios. Antes de que usted busque del doctor, si está enfermo, sométase primero con Dios. No quiero decir que los doctores no es de Dios. Dios también dejó la ciencia. Dios también obra a través de ellos. Pero recuerde, la Biblia dice que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. No corras a los hombres, sino que corra a Dios. Porque el hombre sin duda te puede mandar a dormir. Elí le decía a Samuel: ve y duérmate. Cuando quizás, yo puedo imaginar, quizás 5, 10 o 15 minutos después, va y luego le dice otra vez: ¿me llamaste? Y Elí le dice: yo no he llamado. Y hasta que Dios abre la mente de Elí, quien estaba llamando a Samuel era Dios. Y cuando le dice: si te vuelve a llamar la tercera vez, di, levántate y di: he aquí tu siervo oye, habla Jehová. ¿Cuántos de nosotros queremos escuchar la voz de Dios? Amados hermanos, escuchar la voz de Dios a través de su palabra es diferente que escuchar la voz de Dios audiblemente. Sí, yo lo he experimentado. Cuando Dios habla audiblemente, es incomparable amor. Dios directamente te está hablando. Dios directamente te habla a ti, te quiere llamar a ti, te quiere levantar a ti, te quiere sanarte. Atienda el llamado de Dios. Cuando Dios te llama, es porque te quiere preparar con un púlpito grande que es en la calle, con tu testimonio y tu santidad. Cuando Dios te llama, siempre habrá alguien que te manda a dormir. Que el llamado de Dios sea hacia ti, del llamado de Dios hacia ti. En estos tiempos el diablo está adormeciendo a muchos
quitando las visiones en la obra de Dios. Cuando Dios llamó a Samuel ya no había visión en Elí. Imagínase el sumo sacerdote. Usted puede prepararse y decirle a Dios: háblame, Dios. Alguien quizás quisiera reconciliar en esta hermosa noche. O alguien quizás quisiera hacer un nuevo voto con Dios. O alguien quisiera aceptar la palabra de Dios antes que sea demasiado tarde. O alguien que desea llenarse del Espíritu Santo, lo invito a pasar en este lugar. Y si no lo hay, póngase de pie. Recuerda que de lo que pasa en su vida es Dios quien le está llamando. No corra al hombre, sino que corra a Dios. Padre que estás en la gloria, te damos honra y gloria a Dios. Padre Santo, te doy gracias, oh bendito Padre. Gracias y bendito Dios. Porque has recibido la honra a través de tu palabra en mis labios. Yo no solamente he dicho, Dios, yo no puedo hablar si tú no hablas de mí. Bendice, Padre amado, a este pueblo. Bendice, oh Dios, al que nos está escuchando. Bendice y sana, oh Dios, aquel enfermo, aquella enferma que está postrado, oh Dios, en aquel hogar, en aquella camilla. Reprendemos todo espíritu de estorbo, todo espíritu, Dios, de debilidad espiritual. Lo reprendemos, Padre Santo. Háblanos, oh Dios. Padre Santo, gracias, bendito Padre bendito. Oh Dios, pone ese don de discernimiento en nosotros para que podamos entender y discernir que eres tú el que nos hablas, oh Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Bendice y aumenta la fe, oh Dios, de mis hermanos que han pasado en este lugar. Levántalos cada día. Gracias, oh Dios. Gloria a Dios, amados hermanos, que el Señor nos bendiga. Esto ha sido la palabra del Señor. La palabra lo tiene usted en sus manos, lo puede repasar si así lo desea. Así voy a dejar el tiempo con el hermano. Gloria a Dios, aleluya.